¿Qué tal, ingeniero Reyes? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, tú no, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, así como al respetable auditorio. Pues bien, en otro video ya habíamos visto el tema específico de las aperturas, se trata de lo que juegan las blancas al empezar la partida. Ahora vamos a hablar de las defensas, que es lo que hacen las negras al responder. Y las defensas, por supuesto, tal como las aperturas, también tienen nombres. Entonces, hay dos, digamos, posibles jugadas universales que te van a hacer las blancas al empezar. Por supuesto, están también las vanguardias del ajedrez hipermoderno, como la apertura Reti o la apertura Dunst, pero casi que 99% de las veces las negras te van a jugar una de dos cosas. O peón de dama, dos casillas adelante, digo, peón de rey, dos casillas adelante, estoy confundiendo al rey con la dama, o peón de dama, dos casillas adelante, es decir, E4 o D4. Vamos primero, bueno, me permito puntualizar y aclarar que estas defensas que vamos a ver, digo, existen, las que yo llevo contabilizadas, son más de 400 defensas, pero estoy seguro que hay muchas más. Entonces, podemos decir hasta el momento, más de 400 y contando. Aquí únicamente vamos a ver algunas y las vamos a ver de manera muy somera. ¿Por qué? Porque no vamos a explicar en sí el desarrollo de ninguna defensa. Eso lleva horas. Hay videos aquí en la plataforma donde si tú te vas, le pones por ejemplo en el cuadro de búsqueda defensa siciliana, no, te va a aparecer un video de 3 horas explicándote todas las posibles variantes de la siciliana o simplemente una línea de desarrollo, una sola, que podría ser la siciliana Najdorf, por ejemplo, o la siciliana Dragón, 3 horas cada una. No, aquí nada más vamos a ver la defensa, cómo se juega inicialmente por nombre. Eso es todo. ¿Qué te parece, ingeniero? Muy bien, interesante. Bueno, pues vamos a ello. Entonces empezamos con la apertura del peón de dama. Dos casillas hacia adelante, es decir, D4. ¿Qué se suele responder aquí? Bueno, como digo, solamente vamos a mencionar algunas defensas, pero van a ser defensas trascendentales que han trascendido a lo largo de la historia. Por lo menos las que yo considero más importantes, vamos a decir las más famosillas. Entonces, yo ubico, por ejemplo, que se puede responder de esta manera. Las negras responden con D5 y a continuación las blancas, esto es casi que por tradición y obligación, juegan el peón de alfil de dama, es decir, C4. Y esta posición que vemos aquí se conoce como el gambito de dama. Esto es el gambito de dama. Tal cual, esta posición que vemos aquí. Ahora, las negras en esta tienen dos posibilidades. O capturan el peón de las blancas. Se suele hacer, se suele jugar, se desarrollan líneas interesantes. O bien, si las blancas deciden no capturar, se responde o de esta manera. Esta defensa específicamente se conoce como defensa ortodoxa. Esta es la defensa ortodoxa, los dos peones negros posicionados así frente al gambito de dama. O bien, jugar así, esto se conoce como contragambito Alvin. Entonces, ya vamos yendo con los nombres, ¿no? Los nombres específicamente. No sé si me estoy explicando bien, ingeniero. Muy ¿Qué claro, opinas? muy claro, muy claro. Vamos didácticos y pedagógicos. Muy bien. Entonces, lo dejamos simple nada más. Hay otra que se suele responder por parte de las negras, pero requiere de más movimientos para tener ese nombre. Si las negras jugaron D4, o sea, peón de dama, dos casillas adelante, y las negras responden con el caballo F6, y nuevamente las blancas juegan este peón, al responder con caballo C6, esta defensa se conoce como defensa mexicana. Así es, esto es la defensa mexicana y se ha jugado infinidad de veces. Inclusive ha habido ajedrecistas campeones mundiales como me parece que Smyslov jugaba mucho con la defensa mexicana cuando le tocaban las negras, ¿no? Y se llama defensa mexicana porque la implementó el maestro mexicano de ajedrez Carlos Torres Repeto. En fin, eso es historia. Bueno, yo creo que con esas tres defensas para el peón de dama tenemos. Vamos ahora al peón de rey, que son pelín de rana más numerosas, pero no tanto, ¿no? No nos vamos a extender mucho.
A peón de rey, es decir, a la posición inicial de E4, las negras, pues ya sabemos, pueden responder de muchísimas maneras, pero es en función de lo que respondan el nombre que se le va a dar a esa defensa. Por ejemplo, esta de aquí se llama defensa Caro-Kann. Defensa Caro-Kann. Y bueno, en esa posición, digamos, aspirarían en algún momento dado, las negras a llegar a esta posición, atacando por un lado este peón y respaldando este otro. Digo, respaldando este peón que ataca con este otro. Eso es una diagonal de peones muy bien estructurada. Esta defensa, la defensa Caro-Kann, estuvo muy en el olvido, pero fue Karpov quien la rescató en los años 80 y desde entonces se ha popularizado mucho. Yo la suelo jugar de vez en cuando y suele darme buenos resultados. Ahora, tenemos un dato curioso. Esta defensa decía, aspiramos a llegar a esta posición, pero no sabemos si va a ser así. A lo mejor las blancas te juegan algo que te imposibilite hacerlo. Porque no siempre puedes hacer lo que quieres. ¿Estás de acuerdo conmigo? 100%. Sí, entonces pues va muy en función de cómo te jueguen las blancas lo que tú vas a poder responder con las negras. Pero dije, fíjate bien, el verbo que he empleado, aspiran a llegar a esto. Este es un peón aspiracionista, es un peón de mala entraña, porque aspira. No, y de hecho te cuento, me permito contarte cuando... No, esto lo voy a dejar aquí. Cuando llego a jugar y ya estoy llevando mis peones hasta el final, ya directo a coronarlos o promoverlos, como dicen los ortodoxos, me empieza a dar cargo de conciencia, empiezo a escuchar una vocecita en mi cabeza que me dice, no, ¿por qué ese peón quiere más? ¿Por qué aspira a volverse reina? Y si ya está bien así, que se conforme. Entonces, es el tema del cargo de conciencia en ajedrez. Tienes otros datos. Sí, tengo otros datos, demonios. Bien, entonces habíamos visto, esta es la Caro-Kann. Ahora, en la misma columna de alfil de dama, si el peón mueve 2 casillas en lugar de una, esto ya se conoce como la famosa defensa padrino. ¿Alguna idea? El padrino. El padrino, defensa siciliana. Siciliana. ¿Okay? Pero lo curioso del caso, fíjate, es que, por ejemplo, si las blancas te juegan este caballo F3, la respuesta de las negras suele ser esta, que es a lo que se aspira a llegar, ¿no? Esa. ¿Notas algo en especial aquí? Es exactamente al revés. La diagonal. Exactamente al revés. Que como queda la Caro-Kann. Caro-Kann siciliana. Es un detalle llamativo para mí. Entonces, si te digo, la defensa siciliana tiene muchísimas líneas de desarrollo. No acabas de estudiarlas en toda tu vida. Así que, pues, para los que gusten de volverse locos y de ganarse el seso, pues ahí está. Busquen defensa siciliana, la van a encontrar toda clase de videos. Aquí nada más mostramos la posición inicial, para darle nombre, ¿no? Es conocimiento ajedrecístico, digamos, básico. El know-how, el must know, etc. Otra defensa que se llega a jugar, aunque ya, digo, con el paso del tiempo las cosas cambian mucho, porque ha habido defensas que se han jugado a lo largo de la historia que fueron populares, por ejemplo, en el siglo XVIII, pero ya no se juegan más. La defensa siciliana se juega desde el siglo XVIII, sigue siendo popular, pero por ejemplo, la defensa Damiano, así se llama, Damiano, también se jugaba, por ejemplo, en el siglo XV, no, en el siglo XVI. Era popular, pero ya no se juega más. Otra que se jugaba en el siglo XVIII era la defensa Philidor, muy acusada, muy requerida por los franceses del siglo XVIII. Ya no se juega más. Y es precisamente la defensa Philidor la que vamos a ver ahorita. Jugando peón de rey, las blancas a E4, las negras respondiendo E5, blancas, caballo F3. Bueno, aquí
Si fuera una apertura italiana, las negras estarían jugando este caballo, ¿estás de acuerdo conmigo? Correcto. En este caso, las negras lo que responden es este peón de dama, una casilla de distancia, y esto se conoce como defensa filidor. Y repito, se jugaba mucho en la Francia del siglo XVIII, ahora ya no más. ¿Cuál es el sentido de esta defensa? Bueno, la intención es en la siguiente jugada, independientemente de lo que jueguen las blancas, puede que jueguen este alfil, posicionar el alfil acá clavando el caballo. Lo está clavando porque impiden que el caballo se mueva. Ya que, si quito el caballo, ¿qué pasa? Pierdo la dama. Así es. Entonces, ese es el sentido de la defensa filidor. No hay que buscarle mucho más, pero bueno, ya tenemos por ahí el nombre. E inclusive ha habido unas partidas históricas interesantes que se inmortalizaron con nombre y todo. El mate de Legal, por ejemplo, es conocido por haber tenido esta defensa, las negras. Bueno, entonces tenemos ya el nombre. Esto es la defensa filidor. Entonces seguimos, ¿no? Son, repito, respuestas posibles de las negras a E4 de las blancas. ¿Qué más se ha llegado a jugar? Por supuesto, la muy célebre defensa francesa. ¿Por qué crees tú que alguien querría jugar la defensa francesa? Luce un poco extraña, ¿no? Sí. ¿Se te ocurre alguna razón por la que alguien querría jugarla? No. Bueno, con eso ya se impide a las blancas querer o intentar ejecutar el mate del pastor. Okay. Con la defensa francesa ya no puedes pastorear al de las negras. Vamos a decirlo así, ¿no? Pastorear. Bueno, otra, esa es, la defensa francesa. Vamos con otra que ya acabábamos de mencionar precisamente, que es la defensa Damiano. Abstente, por favor. Ok. Bueno, juegan así las blancas, responden las negras con el mismo peón de rey, sale el caballo de las blancas y las negras hacen esto, defienden así. Entonces, esto se conoce como defensa Damiano porque fue estudiada y desarrollada por un compositor de ajedrez que se llamaba Pedro Damiano, portugués. Y irónicamente a él se le puso el nombre de esta defensa, pero lo que él hacía con esta defensa era criticarla, denostarla, sobajarla. O sea, es un ejemplo de lo que según Damiano no se debe hacer. Pero a continuación, las blancas pueden, si quieren, tener un revire más o menos interesante ejecutando esto. Comer el peón con el caballo. ¿Qué te parece? Está bien, está por lo menos interesante, ¿verdad? Sí. Y aquí las negras ya tienen que decidir si toman el caballo o no lo toman. Si lo toman, pues bueno, proseguimos la partida. Para no tomarlo, se suele rechazar sacando a la dama y pues ya el peón se tiene que replegar, la dama viene aquí, jaque y sigue atacando al caballo. Es un ejemplo. Imagínate, ingeniero, que esta crónica, vamos a regresar las piezas, se me ocurre, una crónica, que la crónica de una partida así, o de una defensa así, o de un gambito así, la hiciera el perro Bermúdez. Muy bien. Abren blancas con E5, responden negras con E4, al revés. Abren blancas con E4, responden negras con E5. Blancas, caballo F3. Negras responden con F6. Y le aplica el gambito Damiano. Negras rechazan gambite. Y así, sería interesante plantearle al perro Bermúdez cómo hacer una narración de partidas de ajedrez. ¿Qué vas a saber tú de chamaque? ¿Qué vas a saber tú de lenguaje inclusive, chamaque pendeje? Algo así llegó a decir en una ocasión. Bien. Y finalmente creo que de las que me había planteado exponer, únicamente queda una. Ok, volvemos a abrir de la misma manera con las blancas. Bueno, si las negras responden de esta manera, defensa Alekhine. O Alekhine o Aliógine, hay muchas maneras de pronunciarlo, porque ya Alekhine tenía conflictos existenciales y de personalidad por no saber si era ruso o francés. Pero es una biografía interesante la suya. Pues bien, estas son, reiteramos, algunas de las aperturas, de las defensas, más famosas y célebres que se han jugado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, Inge, por tu participación. Un placer como siempre, ¿tú no?
Hasta la próxima. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.